25 cosas escalofriantes de la historia de Estados Unidos. ¿Sabías que el gobierno estadounidense una vez bombardeó a sus propios ciudadanos desde el aire? ¿O que inyectó plutonio a pacientes sin su conocimiento? Si bien gran cantidad de estadounidenses brindan el 4 de julio por su país, no todas las fechas de la historia de los Estados Unidos merecen ser celebradas. Como todas las potencias mundiales en la historia, como el Imperio Británico, el Imperio Romano o el Imperio Mongol, Estados Unidos también tiene su lado oscuro. Incluso una encuesta de junio de 2020 reveló que los estadounidenses se estaban sintiendo infelices como nunca antes en décadas, con la mayoría opinando que el país iba por mal camino. Obviamente, con la crisis mundial de salud en sus inicios, quizá no era el mejor momento para pulsar este tipo de opiniones. Aunque no resulte consolador, puede constatarse que ese bajón anímico de 2020 no fue la primera caída ni el primer suceso para olvidar en la historia estadounidense. Una visión retrospectiva revela muchos episodios de los que los estadounidenses deberían sentirse muy avergonzados, varios de los cuales resultan escalofriantes por su indignidad e infamia. Las siguientes son 25 de esas cosas de la historia de los Estados Unidos que producen escalofríos solo con pensar que sucedieron. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El Sendero de Lágrimas, de 1830 a 1850. El Sendero de las Lágrimas fue el desplazamiento forzado de unos 60,000 indígenas de las llamadas 5 tribus civilizadas, Cherokee, Seminole, Muscogee, Chickasaw y Choctaw, entre 1830 y 1850. Después de la entrada en vigor de la Ley de Traslado Indio en 1830, los miembros de estas naciones aborígenes fueron removidos por la fuerza de sus territorios ancestrales en el sureste estadounidense, para ser reubicados en el recién denominado Territorio Indio al oeste del río Mississippi. El traslado Cherokee de 1838 fue la última movilización forzosa al este del Mississippi y fue provocada por el descubrimiento de oro en las cercanías de la población georgiana de Dahlonega, lo que resultó en la fiebre del oro de Georgia. A pesar de que algunos personajes influyentes, como el conocido militar, hombre de frontera y congresista Davy Crockett, se opusieron firmemente a la iniciativa, el presidente Andrew Jackson logró que el Congreso aprobara la ley de remoción de los indios. Los nativos en proceso de reubicación sufrieron exposición a los elementos, hambruna y enfermedades mientras se dirigían a su lugar de destino, y miles de ellos perecieron antes de llegar a la reservación o muy poco después. Varios académicos han calificado el Sendero de las Lágrimas como un exterminio en masa de los indios americanos, y otros lo han catalogado como una limpieza étnica. Número 2. Exterminio Tuskegee. El experimento Tuskegee fue un estudio sobre la sífilis no tratada realizado entre hombres de color en los Estados Unidos durante el periodo 1932 a 1972. El estudio fue conducido por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en un grupo de cerca de 400 afroamericanos de bajos recursos, portadores de la sífilis. El objetivo del estudio era observar y documentar los efectos de la enfermedad sin tratamiento, hasta la muerte y la autopsia. Los hombres sometidos al experimento no fueron informados sobre el objetivo y en ausencia de tratamiento, más de 100 murieron. Desde la década de 1920 estaban disponibles tratamientos para reducir la gravedad de la sífilis y a partir de 1945 se generalizó el uso de penicilina. Para el experimento, los investigadores reclutaron a 600 aparceros afroamericanos del condado de Macon, Alabama, de los que 399 padecían de sífilis latente, mientras que 201 no infectados fueron utilizados como grupo de control. Si bien obtuvieron atenciones que de otro modo no habrían recibido, los enfermos fueron engañados en los procedimientos de diagnóstico y nunca se les informó de que padecían de sífilis. El experimento Tuskegee fue citado en un informe de 2008, firmado por 9 investigadores como posiblemente el estudio de investigación biomédica más infame de la historia de Estados Unidos. Número 3. Esterilización forzada de 70,000 personas. En 1920, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, por 8 votos a 1, ratificar el derecho del Estado a esterilizar forzosamente a una persona considerada no apta para procrear. El caso legal se centró en una joven llamada Carrie Buck, a quien el estado de Virginia había considerado débil mental.
El autor Adam Cohen afirma que la decisión judicial fue una victoria para el movimiento estadounidense de principios del siglo XX, que enfatizaba el determinismo biológico y buscaba activamente eliminar rasgos que se consideraban indeseables. Había todo tipo de categorías de personas consideradas no aptas para procrear, dice Cohen, y los partidarios del determinismo biológico analizaban la evolución y la supervivencia del más apto, como la describía Darwin, creyendo que podían ayudar a la naturaleza si planificamos quién se reproduce y quién no. Fue así como hasta 70.000 estadounidenses resultaron esterilizados a la fuerza durante el siglo XX. Entre las víctimas se encontraban casos como el de Buck, etiquetados como deficientes mentales, así como personas ciegas, sordas o simplemente enfermas. Minorías como indigentes y mujeres de vida promiscua se convirtieron en blancos del programa de esterilización forzosa. Número 4. Las chicas del radio. Las chicas del radio eran trabajadoras industriales que se intoxicaron por radiación al pintar con pintura autoluminiscente esferas de radio utilizadas en relojes y otros instrumentos. La pintura utilizada contenía el isótopo radio 226, lo que la hacía luminiscente. Los incidentes se presentaron en 3 fábricas estadounidenses, una de Orange, Nueva Jersey, a partir de 1917, otra de Ottawa, Illinois, desde principios de los años 20, y la tercera en Waterbury, Connecticut, también en la década de 1920. Las trabajadoras fueron informadas de que la pintura era inocua e ingirieron cantidades letales de radio al humedecer los pinceles con los labios para afinarles la punta. El procedimiento de trabajo exigía que los pinceles fueran afinados de esa forma, y no con trapos o enjuagándolos, para hacerlo más rápido y con pocas pérdidas de la pintura que contenía radio en polvo, sulfuro de zinc, goma arábiga y agua. El caso de las chicas del radio resultó en numerosas demandas en los Estados Unidos y Europa por muertes y enfermedades ocasionadas por la ingestión del metal radiactivo, cuya radiactividad supera la del uranio. Los sucesos tuvieron efectos permanentes en la legislación laboral a ambos lados del Atlántico. Número 5. Campos de internamiento para japoneses en los Estados Unidos. Después del ataque de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos reubicó por la fuerza y encarceló a unas 120.000 personas de ascendencia japonesa, la mayoría ciudadanos estadounidenses, en campos de reclusión. Se estima que 2/3 de estos internados eran ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa, y el tercio restante nipones de primera generación aún sin la ciudadanía. Una de las consecuencias inmediatas del sorpresivo y mortífero ataque japonés a la base aeronaval estadounidense en el Pacífico fue la Orden Ejecutiva 9066, firmada por el presidente Franklin Delano Roosevelt el 19 de febrero de 1942, ordenando el internamiento de las personas de ascendencia japonesa que vivían en la costa oeste. La acción fue justificada como medida de seguridad nacional, aunque la inmensa mayoría de los internados eran pacíficos ciudadanos o residentes legales, que no representaba ninguna amenaza para los Estados Unidos. Tras la orden ejecutiva, toda la costa oeste fue declarada zona de exclusión militar, y todos los estadounidenses de origen japonés que vivían en el área terminaron en campos de internamiento en California, Colorado, Arizona, Utah, Wyoming, Idaho y Arkansas. Los hospitales en los campos registraron 5.981 nacimientos y 1.862 muertes durante el encarcelamiento. Número 6. Movimiento Bonos del Ejército en 1932. El Movimiento Bonos del Ejército fue un grupo de 43.000 manifestantes que se reunieron en Washington, D.C., a mediados de 1932, para exigir el reembolso anticipado de sus certificados de bonificación por servicio. Certificados que prometían un pago futuro como compensación por su servicio militar en la Primera Guerra Mundial. Es decir, fueron a la guerra, los gobernantes les prometieron cosas por arriesgar su vida, y luego no les cumplieron. Participaron en la movilización 17.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial, sus familias y grupos afiliados. El movimiento tuvo lugar en medio de la Gran Depresión, periodo durante el cual muchos veteranos de guerra estaban desempleados. La Ley de Compensación Ajustada por Guerra Mundial de 1924 les había entregado bonificaciones bajo la forma de certificados, que solo podían canjearse a partir de 1945. Los certificados eran individuales, con un valor nominal equivalente al pago prometido a cada veterano, más los intereses compuestos. Lo que los exsoldados exigían era el pago inmediato de sus certificados. En julio del año 1932, la Fiscalía General ordenó el desalojo de los veteranos de las propiedades del gobierno que habían ocupado, y en Washington, D.C., la policía abrió fuego, hiriendo mortalmente a 2 manifestantes. El presidente Herbert Hoover ordenó la intervención del ejército, y el general Douglas MacArthur comandó un contingente apoyado por 6 tanques, que expulsó a los manifestantes y quemó sus refugios y pertenencias. Finalmente,
En 1936 el gobierno pagó los bonos con 9 años de anticipación. Número 7. COINTELPRO. COINTELPRO, abreviatura de Counter Intelligence Program, fue un conjunto de proyectos ilegales y encubiertos realizados en los Estados Unidos por el FBI entre 1956 y 1971, destinados a infiltrar, desestabilizar y desacreditar a grupos, organizaciones e individuos percibidos como subversivos por la agencia gubernamental. Entre los objetivos del programa se contaron organizaciones políticas, antibelicistas, feministas, ambientalistas, indigenistas e independentistas puertorriqueñas, grupos defensores de los derechos civiles, de los chicanos y de los mexicanos, agrupaciones extremistas como el Ku Klux Klan, y dirigentes de releve como Martin Luther King y Malcolm X. El célebre director del FBI, J. Edgar Hoover, emitió directivas a COINTELPRO, ordenando a sus agentes exponer, interrumpir, desviar, desacreditar o neutralizar de cualquier otra forma las actividades de estos movimientos, y en especial las de sus líderes. Bajo la dirección de Hoover, el funcionario a cargo del COINTELPRO era el subdirector William C. Sullivan. El fiscal general Robert F. Kennedy autorizó personalmente algunas de las acciones, dando su aprobación por escrito a la intervención limitada de los teléfonos de Martin Luther King, a modo de prueba, durante aproximadamente un mes. Hoover extendió el espionaje telefónico a Luther King para que sus agentes buscaran evidencias sobre cualquier aspecto de la vida del líder de los derechos civiles que consideraran de utilidad. Número 8. Matanza de My Lai. La matanza de My Lai fue una acción del ejército de los Estados Unidos, calificada como crimen de guerra, perpetrada el 16 de marzo de 1968 en la aldea survietnamita de My Lai, en la que resultaron masacrados entre 347 y 504 civiles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Algunas adolescentes y mujeres fueron agredidas sexualmente en grupo, en un incidente que representa la mayor masacre de civiles por parte de los Estados Unidos en el siglo XX. La matanza fue reportada inicialmente como una batalla contra fuerzas del Vietcong y resultó encubierta en las investigaciones iniciales del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, el veterano Ronald Ryder Auer y el periodista Seymour Hersh dieron a conocer públicamente la masacre en noviembre de 1969, lo que causó indignación nacional y mundial y constituyó un espaldarazo a las organizaciones contrarias a la guerra. La masacre fue perpetrada por 2 compañías y un total de 26 soldados fueron acusados de delitos penales, siendo el único condenado el teniente William Calley Jr., líder del primer pelotón de la compañía C. Calley Jr. Fue sentenciado inicialmente a cadena perpetua, pero pasó 3 años y medio en arresto domiciliario antes de que le conmutaran la pena. Número 9. Experimentos de radiación en humanos. Desde el descubrimiento de la radiación ionizante, se han realizado gran cantidad de experimentos para comprender sus efectos en el cuerpo humano. En Estados Unidos se han hecho numerosos ensayos con elementos radiactivos en humanos, muchos de los cuales fueron financiados por agencias gubernamentales como el Departamento de Defensa, el Servicio de Salud Pública y la Comisión de Energía Atómica. Estos experimentos incluyeron la inyección directa de plutonio y otros elementos radiactivos en pacientes terminales, sin su consentimiento ni el de sus familiares, la alimentación de niños con trazas radiactivas y la administración de hierro radiactivo a mujeres embarazadas reclutando médicos para tal fin. Igualmente se ha recurrido a la exposición de soldados y prisioneros a elevadas dosis de radiación, incluyendo la irradiación de los testículos y a la exhumación de cadáveres sin el consentimiento de los familiares, en la búsqueda de radiación. Un caso emblemático fue el de Bartus Hartman y otros 9 niños de Lice Station, Indiana, que fueron sometidos a una intensa radiación durante un experimento médico realizado en el hospital del condado local. Para obtener el consentimiento de los padres, el experimento fue falsamente presentado como una nueva cura para la tiña del cuero cabelludo. La radiación le ocasionó una deformidad craneal a Hardiman, quien pasó 80 años cubriéndose la cabeza para ocultarla. Número 10. Masacres en Filipinas. La masacre de Balangilla fue un incidente del año 1901 en el que los residentes de la población de Balangilla, en la isla filipina de Samar, atacaron por sorpresa a una unidad del ejército de los Estados Unidos, matando a 54 personas. El incidente se produjo el 28 de septiembre de 1901, más de 5 meses después de que el líder filipino Emilio Aguinaldo emitiera el Manifiesto de Paz en abril del mismo año, reconociendo la soberanía estadounidense en todo el archipiélago de Filipinas. Algunos historiadores filipinos han señalado que la definición de masacre calza mejor a las represalias ordenadas por el general estadounidense Jacob H. Smith después del suceso en la isla de Samar, que resultaron en la muerte de unos 2,000 civiles isleños y en la quema de más de 200 viviendas. La masacre de Balangilla fue una operación militar planeada por el capitán del ejército republicano filipino, Eugenio Danza, en el contexto de la guerra filipino-estadounidense,
librada entre 1899 y 1902, que finalizó asegurando la ocupación estadounidense de Filipinas, que se extendería hasta el año 1946. Para Estados Unidos resultaba esencial controlar la isla de Samar, porque era un importante centro de producción de abacá o cáñamo de Manila, una fibra vegetal vital para la Armada y la agroindustria estadounidense. Número 11. La masacre de Wounded Knee. La masacre o batalla de Wounded Knee fue un enfrentamiento entre el ejército de los Estados Unidos y nativos americanos lakotas el 29 de diciembre de 1890, que terminó con la muerte de más de 250 indígenas y 25 soldados federales. El suceso formó parte de la campaña de Pine Ridge, cerca de Wounded Knee Creek, en la reserva indígena de Dakota del Sur. Con el apoyo de una batería de 4 cañones, el 7º Regimiento de Caballería rodeó el campamento indio y la tropa entró en la mañana del 29 de diciembre con la intención de desarmar a los lakotas. Una versión señala que en medio del proceso de desarme, un indio sordo llamado Coyote Negro se negó a entregar su rifle, alegando que le había costado una fortuna. No se sabe si el arma se disparó o si el indio abrió fuego, pero lo cierto es que se inició una balacera en la que los nativos llevaron la peor parte porque ya habían entregado buena parte de sus rifles. El lugar de la masacre fue designado Monumento Histórico Nacional y en 1990, en el centenario del suceso, el Congreso de los Estados Unidos emitió una declaración de pesar por la matanza. 19 soldados federales recibieron la Medalla de Honor por la acción en Wounded Knee y en 2001, el Congreso Nacional de Indios Americanos aprobó resoluciones condenando las condecoraciones militares y exigiendo al gobierno federal su revocación. Número 2. El desastre del Love Canal. Love Canal era un barrio de la ciudad neoyorquina de Niagara Falls, que se hizo conocido por un vertedero de residuos tóxicos, que resultó en un desastre ambiental y de salud en el que cientos de residentes resultaron dañados, a menudo gravemente, ocasionando también defectos de nacimiento. El vecindario fue fundado en 1890 como modelo de una comunidad planificada, pero solo se desarrolló parcialmente. En 1894 comenzó la construcción de un canal con la idea de unir los lagos Erie y Ontario, pero el proyecto se abandonó tras excavar solo 1.600 metros. En la década de 1920, el canal inconcluso se convirtió en un vertedero de desechos de la ciudad de Niagara Falls, y en los años 1940, la enorme zanja fue comprada por la compañía química Hooker Chemical Company. Fue el comienzo de un proceso vertido en el que casi 20.000 toneladas de desechos tóxicos generados en la producción de tintes, disolventes para caucho y resinas sintéticas terminaron en el canal. Años después empezaron a observarse los resultados de la exposición de las personas a los desechos tóxicos. Numerosas familias no solo fueron desplazadas, sino que quedaron padeciendo de problemas de salud crónicos, incluyendo leucemia. En 1980, el gobierno federal aprobó una ley para la demolición del barrio y la limpieza del canal, proyecto que finalizó en 2004. Número 13. La escuela forzada para los nativos americanos. La verdad sobre la política estadounidense de internados indígenas ha sido prácticamente borrada de los libros de historia. Durante los siglos XIX y XX hubo más de 525 internados indígenas, financiados por el gobierno, y a menudo gestionados por la Iglesia, en todo Estados Unidos. Los niños indígenas eran forzados a asistir a escuelas del gobierno, incluso a cientos de kilómetros de distancia, donde se desarrollaba un proceso de asimilación a la cultura estadounidense en el que no eran extraños los golpes y las privaciones alimentarias cuando los chicos cometían alguna infracción, como hablar en su lengua nativa. A partir de la política de paz de 1869, el gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con varias denominaciones de iglesias cristianas y a instancias de estas, adoptó una política de internados indígenas con la intención expresa de reprogramar culturalmente a los niños indios americanos. El objetivo declarado de esta política era matar al indio, salvar al hombre. En 1900, 20.000 niños nativos estaban en internados, cifra que creció casi hasta 61.000 en 1925. En 1926, aproximadamente un 83% de los niños indígenas de edad escolar asistían a internados. Número 14. El bombardeo MOB de 1985. MOB es una organización estadounidense de extrema izquierda, fundada en 1972 en Filadelfia, que opera bajo los principios ideológicos de la democracia directa, el anarquismo verde, el anarcoprimitismo, el ambientalismo, la ecología profunda y el nacionalismo y la liberación de los afroamericanos. El 13 de mayo de 1985 hubo un enfrentamiento entre miembros de MOB y la policía de Filadelfia, en la que se produjo un bombardeo aéreo, con un saldo de 11 muertos y decenas de viviendas destruidas en el vecindario filadelfiano de Cobbs Creek. Los agentes policiales fueron recibidos con disparos cuando intentaron desalojar a miembros de MOB de una casa.
Los aviadores policiales arrojaron 2 artefactos explosivos sobre la casa situada en un área que había sido evacuada previamente, desatándose un incendio. El fuego progresó durante 90 minutos sin la intervención de los bomberos, destruyendo 61 viviendas en 2 manzanas y dejando sin hogar a 250 personas. Como consecuencia del enfrentamiento y el incendio murieron 6 adultos y 5 niños. Tras una demanda, un tribunal federal dictaminó que la ciudad había usado fuerza excesiva, quebrantando las protecciones constitucionales contra registros. Las relaciones de los miembros de MUP con sus vecinos eran pésimas, debido a la gran cantidad de basura que acumulaban y a la frecuente emisión de mensajes políticos por megafonía. Número 15. El asesinato de Emmett Till. Cuando Mamie Till Mobley, madre del chico de 14 años Emmett Till, secuestrado y linchado en Mississippi el 28 de agosto de 1955, decidió poner el cadáver de su hijo en un ataúd abierto, sacudió la conciencia de muchos estadounidenses, marcando un hito para el comienzo de las luchas por los derechos civiles. Emmett Louis Till nació en Chicago, Illinois, el 25 de julio del año 1941, en el seno de una familia afroamericana. En las vacaciones de verano de 1955 viajó a Money, Mississippi, a visitar a unos parientes. El 24 de agosto de 1955, Emmett entró a una tienda local de comestibles atendida por su propietaria, Caroline Bryant, una mujer de 21 años, blanca y casada. Lo que sucedió en el interior del negocio es motivo de controversia, y el chico fue acusado de silbarle, coquetear y toquetear a la mujer. Quizás sin darse cuenta, Emmett, que venía de Chicago, violó el código de conducta no escrito que regía en el sur profundo para la interacción de un varón de color con una mujer blanca. 4 días después, Roy Bryant, esposo de Caroline, y su medio hermano J.W. Milan se presentaron armados en la casa del tío abuelo donde se alojaba el chico y lo secuestraron, golpearon y mutilaron antes de matarlo, disparándole en la cabeza. El cadáver de Emmett fue rescatado 3 días después del río Tallahatchie. Un jurado totalmente blanco absolvió a los asesinos. Número 16. Golpe de Estado y masacre de Wilmington. La masacre de Wilmington fue un golpe de Estado municipal perpetrado por un grupo de extremistas blancos contra un gobierno local multirracial el 10 de noviembre de 1898, en Wilmington, Carolina del Norte. El golpe se convirtió en una masacre en la que fueron asesinadas por lo menos 14 personas de color, aunque algunas fuentes cifran los muertos entre 60 y 300. Es el único caso de un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido, a cualquier nivel en la historia de los Estados Unidos. Los periódicos de la ciudad, editados por blancos, describieron inicialmente el suceso como disturbios entre turbas formadas por afroamericanos. Sin embargo, investigaciones posteriores concluyeron que se trató del derrocamiento de un gobierno interracial legítimamente elegido. La turba de unos 2.000 blancos fue organizada por demócratas, que se oponían al gobierno local birracial, y los líderes derrocados, tanto caucásicos como de color, fueron expulsados de la ciudad, y sus propiedades y negocios destruidos, incluido el único diario afroamericano. El golpe condujo a una reducción de la población de color de Wilmington de 56 a 18%. Muchos líderes de la asonada siguieron siendo figuras importantes de la política de Carolina del Norte, algunos hasta la década de 1920. Número 17. La Ley Comstock, de 1873. Anthony Comstock, que era un vendedor de telas de Connecticut que hizo de la lucha contra el sexo impreso la obra de su vida, cabildeó incansablemente hasta que en 1873 el Congreso aprobó la ley para la supresión del comercio y la circulación de literatura obscena y artículos de uso inmoral. Sin embargo, la literatura más común que el agente de Comstock consideraba obscena e inmoral eran los anuncios de anticonceptivos. A medida que avanzaba el siglo XIX, las mujeres estadounidenses, especialmente las blancas de clase media, decidieron limitar su fertilidad. En 1800, la mujer blanca protestante promedio tenía 7 u 8 hijos. Para 1900 había bajado a entre 3 y 4. Comstock y otros hombres de la élite blanca estaban horrorizados, principalmente ante la idea de que los inmigrantes católicos pudieran superar en población a los protestantes blancos. La ley Comstock hizo que la información sobre la anticoncepción fuera casi imposible de encontrar. En 1965, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó la ilegalidad de la ley Comstock, estableciendo que las parejas casadas tenían derecho a la privacidad que incluía el derecho a tomar decisiones sobre la maternidad y la anticoncepción sin intervención gubernamental. Número 18. La masacre de Sand Creek. El 29 de noviembre del año 1864, con la guerra civil en curso, un regimiento de soldados voluntarios de caballería de Colorado atacó un campamento de indígenas cheyennes y arapaos en Sand Creek, 290 kilómetros al sureste de Denver, matando a unos 200 nativos, en su mayoría mujeres y niños. La incursión se produjo en el marco de lo que se llamó Guerra de Colorado, un conflicto paralelo a la Guerra de Secesión.
John Milton Chivington, el ministro metodista y pistolero que dirigió el ataque, lo describió como una gloriosa victoria de la Unión contra los rebeldes rojos, que se habían aliado con la Confederación. Sin embargo, pronto empezaron a comentarse las atrocidades cometidas durante la incursión, que dieron origen a una investigación del Congreso, que concluyó que el ataque había sido una vergonzosa masacre contra indígenas pacificados. El capitán Silas Saul testificó que las tropas unionistas habían disparado, arrancado cabelleras y mutilado a indios, y 2 meses después cayó asesinado en Denver. Durante años, Colorado conmemoró la masacre como una batalla y honró a los soldados como héroes. Esta narrativa solo fue revertida en la década de 1990, gracias al trabajo de académicos, activistas y descendientes de los masacrados. Número 19. El programa de confesión chino. En 1882, Estados Unidos convirtió a los chinos en el primer blanco de sus restricciones migratorias. Como resultado, la mayoría de quienes emigraron durante el periodo de exclusión china lo hicieron mediante un complejo sistema de documentación falsificada. Cuando Roosevelt derogó esas leyes en 1943, las calificó de error histórico, pero la mayoría de los chino-estadounidenses continuaron viviendo con sus identidades falsas, vulnerables a ser descubiertos y deportados. Estos problemas históricos llegaron a su punto álgido en 1956, cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización, junto al FBI, establecieron el programa de confesión china, que ofrecía la ciudadanía a los chino-estadounidenses a cambio de delatar a otros y de admitir que habían mentido. Las redadas en el populoso barrio chino de San Francisco en busca de defraudadores migratorios fueron calificadas por el dramaturgo David Henry Hwang como terrorismo gubernamental. Sin embargo, en los años posteriores, después de un periodo discriminatorio, el gobierno federal decidió aceptar a la minoría china como ciudadanos estadounidenses legítimos. Para fortuna de los chinos, los niveles de discriminación legal, que antes eran graves, disminuyeron. Número 20. Incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Manhattan. El 25 de marzo del año 1911 se desató un incendio en la fábrica de ropa Triangle Shirtwaist, en el barrio de Greenwich Village, en Manhattan, que más de un siglo después sigue siendo el mayor desastre industrial en la historia de la ciudad de Nueva York. La fábrica de blusas para mujer ocupaba los 3 últimos pisos del edificio Ash, de 10 plantas, y en el incendio murieron 146 personas, el 84% niñas y mujeres entre los 14 y los 43 años. En ese tiempo era práctica común que los trabajadores estuvieran encerrados dentro de las fábricas para impedir que salieran a tomar descansos y evitar los robos de materiales. Al verse cercadas por el fuego y sin salidas de evacuación, muchas trabajadoras se lanzaron por las ventanas, muriendo por el impacto contra el pavimento o quedando con graves lesiones. La mayoría de las víctimas eran inmigrantes italianas y judías, entre los 14 y los 23 años. Los patronos del sector de la confección preferían contratar mujeres inmigrantes porque estaban dispuestas a trabajar por menos dinero y, bajo amenaza, eran menos proclives a la sindicalización. El edificio de la tragedia fue declarado monumento histórico tanto por la ciudad de Nueva York como por la nación. Número 21. La exclusión de los trabajadores agrícolas. Mientras los trabajadores agrícolas estadounidenses sufrían desplazamientos, hambre y enfermedades durante la Gran Depresión, la legislación del New Deal no hizo demasiado por mejorar su situación y, en muchos sentidos, los dejó en peores condiciones. En ese tiempo, los congresistas sureños, interesados en preservar las leyes de segregación racial, dominaban el Congreso. Entretanto, la mayoría de los trabajadores agrícolas del sur eran personas de color. Fue así como, a diferencia de la mayoría de los trabajadores industriales urbanos, los trabajadores agrícolas quedaron excluidos de la Ley Nacional de Recuperación Industrial de 1933, la Ley Nacional de Relaciones Laborales y la Ley de Seguridad Social de 1935 y la Ley de Normas Laborales Justas de 1938. Además, debido a las complejas leyes estatales de residencia, los trabajadores agrícolas migrantes fueron excluidos de la ayuda pública, incluso siendo ciudadanos estadounidenses. Esta situación los condenó a una vida en los Estados Unidos sin posibilidades de ejercer sus derechos. Esto sigue siendo así en buena medida, y los trabajadores agrícolas continúan en el final de la cola en cuanto a protecciones sociales y laborales. Número 22. La deportación de mexicanos. A medida que el desempleo alcanzaba niveles récords durante la Gran Depresión, se empezó a culpar a los migrantes mexicanos de quitarles el trabajo a los ciudadanos estadounidenses. Como resultado, el gobierno estadounidense inició campañas de deportación de mexicanos para librar al país de migrantes no autorizados, mientras que quienes no podían ser expulsados por ser ciudadanos o residentes legales eran presionados para que abandonaran voluntariamente los Estados Unidos. Con el apoyo del gobierno mexicano, varios condados estadounidenses del sur profundo patrocinaban trenes de repatriación de mexicanos étnicos al otro lado de la frontera. Aunque las cifras son difíciles de precisar,
Se ha estimado que por lo menos 350,000 mexicanos, e incluso 2 millones, fueron deportados en esta época, siendo más de la mitad ciudadanos estadounidenses, la mayoría niños. Pocos años después, los Estados Unidos estaban desesperados por contar con la mano de obra mexicana que habían echado, para compensar el agudo déficit de hombres en edad laboral producido por la participación en la Segunda Guerra Mundial. Número 23. La segregación en el transporte público. En 1890, el estado de Luisiana aprobó una ley que exigía la segregación racial en los trenes, estableciendo vagones separados para blancos y personas de color. 6 años después, la decisión de la Corte Suprema, en el caso Plessy contra Ferguson de 1896, confirmó la ley de Luisiana, consagrando la segregación en los lugares públicos y marcando un nuevo hito en la discriminación racial. La ley de Luisiana ordenó la segregación en los trenes porque los autobuses todavía no existían. 65 años después, en Montgomery, Alabama, la afroamericana Rosa Parks marcaría uno de los grandes hitos en la lucha por los derechos civiles, al negarse a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Antes de la ley de Luisiana, el Congreso y los tribunales estadounidenses habían erosionado constantemente las promesas de las enmiendas de la Reconstrucción en favor de los afroamericanos, como el derecho al sufragio y la igualdad ante la ley. Pero la adhesión de la Corte Suprema al principio de separados pero iguales, en 1890, les hizo saber a los estadounidenses de color que, a pesar de las garantías constitucionales, sus derechos fundamentales no serían protegidos. Número 24. El derrocamiento de Mohammad Mossadegh. Quizá no sea exagerado afirmar que la llegada al poder de la dictadura teocrática que actualmente gobierna Irán fue una responsabilidad indirecta de Estados Unidos y el Reino Unido. Los británicos ejercieron durante largo tiempo el poder colonial en Irán a través del Anglo-Persian Oil Company. En 1951, cuando las colonias británicas comenzaron a independizarse del imperio, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh nacionalizó la empresa petrolera. En respuesta, los británicos recurrieron a Estados Unidos, apelando a su temor a la influencia soviética. Así, en agosto de 1953, mediante la Operación Ajax, la CIA estadounidense y el MI-6 británico orquestaron el derrocamiento del gobierno civil y democráticamente elegido de Mossadegh. Después vino el periodo monárquico ostentoso, corrupto y dictatorial del Shah Mohammad Reza Pahlavi, derrocado en 1979 por la dictadura teocrática de los ayatolás. Número 25. Los ataques al programa de desayunos gratuitos del Partido Pantera Negra. En 1969, el programa de desayuno gratuito para niños del Partido Pantera Negra alimentó a miles de chicos hambrientos en ciudades de los Estados Unidos. Sin embargo, temiendo la creciente popularidad de la organización política marxista-leninista, el FBI y las policías locales intentaron erradicar el programa. En Baltimore, la policía irrumpió armada en un comedor lleno de niños en pleno desayuno, mientras que en Chicago los agentes policiales entraron en una iglesia que ofrecía una comida nocturna, causando destrozos. En Harlem se difundió el falso rumor de que los alimentos estaban envenenados. El Partido Pantera Negra no era una organización democrática y promovía el uso de la violencia, pero algunas de las tácticas de lucha que se le opusieron tampoco brillaban por su legalidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estas 25 cosas escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.